versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Padre, gracias te damos por tus palabras. El apóstol Pablo en una ocasión en Mileto hablaba de que él no había rehuido anunciar todo el consejo tuyo. Nosotros, Señor, muchas veces flaqueamos y evadimos porciones de tu palabra como para traerla al púlpito. Sin embargo, son tus palabras. Y nosotros reverentemente y con humildad, Señor, nos vamos a ocupar de la misma. Te pedimos que nos dirija y que nos guíe de tal manera que podamos sacar provecho de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. En una ocasión un hermano vino de Estados Unidos, amigo nuestro, y él me contó que fue a una iglesia y él predicó de el pecado de David con Betsabé. Y él dio varias lecciones basado en ese texto. Cuando él bajó del púlpito, luego uno de los hermanos se le acercó y le dijo, ya no se puede predicar así, de eso no se puede hablar. Y él me contó de esa desagradable experiencia, porque está ahí en la Biblia y todo debe ser expuesto. Cuando nosotros nos aferramos, nos disponemos a predicar sistemáticamente un libro de la Biblia, vamos a tener que pasar por camino tortuoso. Y es verdad que vamos a hablar de esto, sí vamos a hablar de esto. Tenemos que hablar de eso, eso está ahí en la palabra de Dios. Y en Corinto habían ciertos problemas que cualquiera ni siquiera lo menciona hoy, y mucho menos desde el púlpito. En este caso, el apóstol Pablo pone de manifiesto la importancia de la disciplina en la iglesia local, lo cual no estaba llevándose a cabo en la iglesia de Corinto. Es más, en lo que yo he podido examinar la carta entera a los corintios, uno como que no ve evidencia de que había un cuerpo pastoral
es evidente que en la historia de las fundaciones de la iglesia, por el apóstol Pablo, siempre dejaba en cada ciudad anciano, constituía anciano en cada ciudad, pero aquí como que no hay pizca de si hay un liderazgo formal en la iglesia. Sí debía haber, y el apóstol Pablo encara a la iglesia entera, y él dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oiga cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Usted sabe que cuando el apóstol Pablo llegaba por lo general a una ciudad, lo primero que él hacía era ir a la sinagoga. Y así fue a Corinto. En Corinto fue a la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos que habían salido de Israel y que estaban por todo el imperio romano. Entonces él predicó allí y se convirtieron, inclusive el principal de la sinagoga se convirtió, de manera que la iglesia en Corinto estaba formada, aunque básicamente por gentiles, había judíos, y ellos tenían conocimiento de la ley, y ellos sabían lo que decía o lo que dice de Deuteronomio capítulo 22, versículo 30, no tomarás por esposa a la mujer de tu padre. O sea, no lo puede hacer. Y según algunos historiadores de esa época, en el Imperio Romano eso estaba tajantemente prohibido. De manera que era asombroso que ahora en la iglesia eso se practicara. Y lo hacían con mofa. Dice el apóstol Pablo y lo reitera: y ustedes están envanecidos. Ustedes están envanecidos. Uno no puede ni siquiera imaginarse, ni ningún exégeta pasa cerca como para pensar qué era lo que, a qué estaban. Algunos dicen que estaban magnificando la gracia. Es decir, que usted podía pecar y eso no era nada. Hay una doctrina que en el catolicismo es que un acto de misericordia cubre multitud de pecados. Es decir, que este individuo pudiera ser un hombre muy generoso, muy bondadoso, un hombre de mucha misericordia, y él con sus actos de misericordia, eso no es nada. Y tú te vas a meter con ese hermano que es tan bueno. No, pero mira, no, pero la cosa buena que ese hombre hace, eso no es nada. Además es por gracia, y en la Biblia no. Entonces, eso es suponiendo, no estoy diciendo que eso fuera así, pero ellos tenían algún argumento filosófico como para jactarse. Nosotros hemos superado, hemos llegado, y es más, el grupo nuestro es tan magnífico que eso se tolera. Eso no hay que reprenderlo porque ir a otra cosa. Entonces estaba eso dándole satisfacción en cierto sentido. Entonces el apóstol Pablo le escribe aquí en este capítulo acerca de la incongruencia con la vida cristiana de ese acto, que no fue algo que pasó, era algo que estaba pasando, que era permanente. El texto habla que era del dominio público y que era permanente. No fue que eso ocurrió, es que eso está ocurriendo constantemente. Eso es una constancia, eso está ahí, vigente y sin ningún trato. O sea, no es simplemente que hay un hermano que tiene un pecado horrible, grave, evidente, del dominio público, bochornoso, sino que la iglesia está envanecida a pesar de eso. La iglesia está envanecida, la iglesia no hace nada en contra de eso. Es decir, hay dos males: el pecado en sí y el otro pecado de la tolerancia de la iglesia en eso. Eso es lo que se está condenando.
Hermanos y hermanas, nosotros al abordar el tema de la disciplina en la iglesia local, nos vamos a servir de algunas otras porciones que nos dan a nosotros algunas pautas a considerar. Y yo quisiera, si el tiempo nos los da, considerar primeramente la naturaleza y propósito de la disciplina en la iglesia local. En segundo lugar, los métodos y procesos de la disciplina. Tercer lugar, la iglesia debe tomar como prioridad moral. La iglesia debe ser tomada como prioridad moral por los creyentes, no el mundo. Eso lo vamos a ver en los versículos 12 y 13. Y por último, vamos a ver algunas razones por las que la iglesia no puede aplicar eficazmente y provechosamente la disciplina muchas veces en su seno. La naturaleza, la disciplina en la iglesia local. A nadie le gusta eso de disciplina. Cuando son voluntarias en gimnasio y en práctica, así sí, pero que se la impongan. La disciplina en la iglesia es el proceso de confrontación de un creyente que ha caído en pecado grave y notorio, con mira a su restauración y también de la preservación de la santidad de la iglesia. De manera que es una confrontación a un creyente que ha caído en pecado grave, notorio, evidente, y la mira es restaurarle a una vida santa y también preservar a la iglesia en santidad. Digo pecado grave porque todos somos culpables de algún pecado en cada segundo. Y hemos pasado historia de la iglesia donde a veces por interpretaciones tradicionales se ha excomulgado a creyentes. En mi época, hace 45 años, cuando yo me convertí al Señor, habían iglesias que tenían a mujeres en disciplina porque medio se cortó un poquito del cabello. A mi terraci, un grupo de ancianos los rodearon en una reunión de líderes. ¿Cómo es que los ancianos permiten tanta corrupción en la iglesia? Y mi terraci preguntó, ¿cómo? ¿A qué usted llama corrupción? Uña pintada, eja sacada. Sí, eso era punto de discusión y de disciplinar. Y no sé si en alguna de las nuestras, pero en otras asambleas se ha medido la falda de una mujer para determinar si merece disciplina o no. Es decir, ser puesta, ser confrontada, por no decir utilería de cosmético. Entonces, cuando el apóstol Pablo está encarando el asunto de la disciplina en la iglesia local, no está hablando de eso. No está hablando de cosas dudosas. No está diciendo que un hermano fue a la playa. No. Que se puso un traje de baño. No está diciendo de eso. Está hablando de cosas como se mencionan más adelante en el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Es decir, hay una serie de pecados que son notorios. Y en este caso, en Corinto se estaba cometiendo uno que ni los gentiles lo cometían, que era reprochable. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de eso, porque a veces se está aplicando una disciplina a algún creyente y hay un murmullo. Pero y tal cosa, siempre se ha protestado
Yo sé que no es tan fácil de comulgar a un avaro, porque es un pecado del corazón, que Dios lo sabe, que puede ser evidente, pero si la persona lo que es muy trabajadora, entonces ya, ¿te imaginas? No es tan sencillo. Entonces, es un pecado evidente, grave, notorio, y siempre será con mira a la restauración. Eso no es punitivo, no es un castigo que se le pone. Es un medio de llamarlo a la reflexión, de llamar a la hermana a la reflexión. Y también con mira a conservar la iglesia santa. Dios mató a Ananías y a Zafira y dice que toda la iglesia temió. Y nadie se atrevía a juntar con ellos, porque ahí hay un problema. Dios está dispuesto a matar con la finalidad de que su iglesia sea sana y santa. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también sea tentado. Es algo grave. Y los métodos, la manera, están explícitamente en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Vamos a verlo, versículos que son muy conocidos, el versículo 15 al 17. Ahí está explícitamente cuál es el proceso. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, algunas versiones dicen no contra ti, sino que si algún hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí ya entramos al proceso, a los métodos. Un hermano, una hermana que tiene un pecado notorio, y notorio en el caso de una persona. Alguien lo vio, alguien. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Bueno, en buen dominicano es comentárselo a los hermanos para que oren, o llamar a algún anciano, mira, yo supe esto. Pero el Señor no dijo eso, que eso se debe hacer. Es que tú y él solo. Vamos a suponer que el hermano te tiene mucha confianza y él cayó en un pecado grave, pero no es notorio. Él sabe que él y Dios saben eso. Entonces él se acerca a ti. ¿Cuál es tu deber? Bueno, si él está en mejor condición, ¿por qué? Porque tú ni siquiera tuviste que ir donde él, sino que él vino a ti. Entonces, ¿hay que hacer una reunión de iglesia? No. Es verdad que nadie lo sabe. Nadie lo sabe, no. Entonces, nada, vamos a orar por ti y yo te voy a dar seguimiento. Ah, no, pero entonces, no, porque el texto dice, estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma 1 o 2 testigos, 2 o 3 testigos, y consten delante de ellos toda palabra. Si lo oye, ha ganado a tu hermano. Pero si no lo oyere a ellos, ¿qué va a hacer? Dalo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De manera que yo veo 2 pasos interesantes y básicos. Lo primero es que el creyente en pecado es pasible de confrontación, de consejería por otro hermano. Si nada más lo sabe otro hermano o otra hermana, ya, eso no tiene que pasar de ahí. No tiene que publicarlo en el periódico, no. Si se restauró,
con evidencia que usted ve que se restauró, que le dio seguimiento, ya. Ah, no, pero quedó impune. No, no quedó impune. Dios se le perdonó y le perdonó de antemano. Y ese es lo primero. Pero si no oye, dice el texto, tenle por gentil y publicano. El gentil no tenía libertad para entrar al templo. No, ni a la congregación de Israel. El publicano tampoco. Es decir, láncelo afuera. Eso es lo que el Señor, el dueño de la iglesia, está diciendo. Sáquenlo, excomúlguenlo. Ahora, el apóstol Pablo aquí usa un término que es dramático y ustedes están locos por saber qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ser entregado a Satanás? Dice el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo primero que yo debo decirle, confesarle que, lo primero, yo tenía entendido, hasta que me fajé con el texto, y leí de otros que han escrito acerca de eso. Yo tenía entendido que eso era algo exclusivo para los apóstoles. Es decir, eso de entregar a Satanás a los apóstoles, Pablo lo podía hacer. Los apóstoles lo podían hacer. Siempre. Y cualquiera que me preguntara qué es, bueno, el apóstol lo podía hacer. Pero examinando bien el texto, uno se da cuenta que la iglesia tiene esa responsabilidad. Ciertamente, versículo 3, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, y ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. San Pablo está en Éfeso y la iglesia es reunida. Y el apóstol dice, yo estoy en espíritu ahí. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes van a hacer. ¿Qué? Lo van a sacar. Se lo van a entregar a Satanás. Es la iglesia reunida que tiene esa potestad de entregarlo a Satanás. Gracias al Señor, 45 años, a mí no me han entregado a Satanás. Así. Yo no sé si Dios a veces me ha dejado un poquito para que me zarandee. Pero lo cierto es que no lo hemos hecho así, o por lo menos no hemos dicho así. Pero fíjense lo que dice el texto, que no tenemos que hacerlo. Que cuando hay un pecador en la iglesia, sin arrepentimiento, reincidente, hay que entregárselo a Satanás. Y dice la razón, para que la carne de él sea destruida, con la finalidad de que él sea salvo en el día del Señor. Se está dando por sentado el apóstol Pablo de que es salvo, de que el individuo es salvo, pero va a dañar su vida, va a dañar la vida de la iglesia y por lo tanto hay que entregárselo a Satanás. Si Satanás decide y Dios le concede la libertad de enfermarlo hasta la muerte, se va a morir. Si Satanás arruina su vida, porque Dios se lo concede, porque ya se lo concedió mediante la iglesia. Hay que hacerlo. ¿Y quiénes somos nosotros para decir no? Nosotros nunca podremos ni ser más sabios que Dios, ni más misericordiosos que Dios. Y yo estoy aquí en el púlpito, principal pasible de que a mí se me aplique eso. Entonces, ¿qué es eso? Hay una cita en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20, donde el apóstol Pablo dice que a Himeneo y a Fileto lo entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, yo se lo entregué a Satanás. Ya. Pero en el libro de Job uno encuentra eso. Que la iniciativa no es de una iglesia que no existe en ese momento.
es una historia muy remota. Y es en una reunión de Dios en el cielo con sus ángeles. Y Satanás aparece ahí. ¿No ha considerado a mi siervo Job? Y Satanás, pero Job teme a Dios de balde. ¿No le ha rodeado con una valla de protección? El trabajo de su mano ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobremanera sobre la tierra. Quítaselo para que tú veas. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Versículo 12. Está en tu mano. No toques su vida. Cuida su salud. Y en poco tiempo estaban los 10 hijos de Job muertos. Toda su hacienda era un desastre. Todos sus siervos murieron. Y el diablo va más allá. Y él pide, mira, piel por piel, el hombre hará todo por su vida. Toca su cuerpo. Y Dios le dijo, está bien, no toque su alma. Así que Satanás enfermó a Job desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Que Job, cuando era de noche, quería que llegara el día. Cuando llegaba el día, él quería que fuera de noche. Y deseaba la muerte. Porque, ¿sabe qué? Dios se lo entregó a Satanás, al hombre más íntegro sobre el planeta. No porque hizo algún pecado. Y Dios, el soberano, tiene control absoluto. Ten cuidado, Satanás, no te vayas más de ahí. No te vayas más de ahí. Nosotros vemos la restauración de Job. Luego en el capítulo 42 del libro. Pero Dios, para darnos lecciones a nosotros, a toda la iglesia, a todos los creyentes de todas las generaciones, hizo eso soberanamente. El Señor está con su discípulo y ya él va a la cruz y le dice, mira Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y luego que tú vuelvas, confirma a tus hermanos. Y Pedro le dijo, ¿quién yo? Mi vida pondré por ti. Yo no simplemente te voy a seguir, yo estoy dispuesto a la vida misma. Mira, Pedro, no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Porque Pedro, al igual que yo, quizá al igual que tú, hermano, hermana, minimiza el poder del diablo y la soberanía de Dios. Pero Dios nunca nos va a entregar. ¿Quién dijo? Sí, pudiera entregarnos para su gloria y nuestro bienestar espiritual, para que veamos lo malo y lo perverso que somos y lo capaces de hacer la barbaridad más horrenda. Y eso es lo que parece que está ocurriendo aquí. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne. ¿Ustedes se acuerdan el primer rey de Israel, Saúl? Dice que Dios se apartó de él y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios, que no era un ángel bueno. Y un hombre lleno de amargura, de sufrimiento, había que tocarle arpa melodiosa y momentos solemnes de oyendo la música, tomaba una lanza para matar a David. No podía vivir porque era atormentado por un espíritu de parte de Dios. No sé eso de destrucción de su carne, pero sí tenemos pizca suficiente de lo que Dios pudiera hacer con un creyente auténtico, creyente, lavado por la sangre de Jesucristo, cuando se excede, cuando toma el pecado a la ligera, cuando piensa que se puede jugar con la santidad y la justicia de Dios. Dios en su gracia no lo mata,
pero cuánta gente destruida moralmente, familiarmente, por tomar el pecado a la ligera. En tercer lugar, la iglesia debe ser la prioridad moral de los creyentes, no el mundo. Dice el versículo 12 y 13. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgar vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Hermanos y hermanas, nosotros a veces nos entretenemos mucho con la política que se están dando a nivel mundial y que a nosotros nos afecta. Y usted encuentra a hermanos que uno se quita el sombrero, que están en una movilización contra el aborto, que están en una marcha contra los LGBT y están en contra de todas esas leyes. Y yo lo veo bien eso. Si yo tuviera, qué sé yo, que hacerlo, lo hago. Yo he visto hermanos que son muy prominentes que lo hacen. Y yo no puedo olvidar que yo, siendo anciano, yo llegué a ser anciano, creo que tenía 31 años, y había una situación escolar y me escogieron para la defensoría de la escuela y yo fui al Parque Independencia, hice una yuca ahí, con algunos estudiantes de aquí, profesores, y ahí estábamos nosotros en pro de que se mejore la educación. Un maestro ganaba menos de 700 pesos, estaban desertando, nadie ingresaba a las universidades a estudiar educación y era un desastre. Entonces, que el pastor, sí, el pastor tiene hijos en la escuela y tiene la defensa de una comunidad pudiéndose. No debe quedar pasivo. Ahora, nuestro rol es la moral no de los gobiernos. Nuestro rol es velar por la santidad de la iglesia, la moral de la iglesia. A nosotros no nos ha llamado Dios para arreglar el mundo. Dijo el Señor orando en el capítulo 17 de San Juan: no te ruego por el mundo, sino por lo que me diste. No ruego que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal, del maligno, explícitamente. Y usted y yo tenemos que tomar como prioridad no moralizar al mundo, sino que defender la moral de la iglesia. Cuando el mundo pueda ver a una iglesia sana, el mundo va a temblar. Pero no, a los inconversos no nos compete eso. Ojalá que el Señor nos ayude a priorizar la moral de la iglesia por encima de cualquier sociedad. Cuarto y último lugar, razones por las que la iglesia no puede aplicar disciplina provechosa a los creyentes. Los corintios estaban envanecidos. Ellos eran sumamente jactanciosos y estaban llevándose de cierta filosofía que a veces nosotros ni conocemos. Y eso le estaba afectando como para tolerar pecados horribles en el seno de la iglesia. Hoy día hay otra cosa. Y yo puse por lo menos 3 que yo he vivido, que yo he visto. Empatía familiar mal aplicadas, a veces por creyentes pseudo, súper graciosos y detractores resentidos con el liderazgo de la iglesia. Hay un hermano que tiene un pecado evidente y he llamado a la iglesia. Y he presentado un pecado notorio, público. Y he presentado a la iglesia. Y después va gente a donde ese hermano
Una injusticia, porque no tenían que presentarte en la iglesia. Eso es porque fue a ti, si hubiera sido hijo de fulano, de mengano, pero no tienen consideración. Sabrá Dios cuántos más hay. Entonces, el aliento que le dan es pecaminoso y la empatía es perversa. Porque Dios dice que hay que ponerlo en disciplina, que hay que restaurarlo. Y entonces tú vas ahora de gracioso a decirle, se hizo una injusticia contigo. Se hizo una injusticia contigo. ¿Ustedes se acuerdan de Absalón? Absalón se rebeló contra el rey David. Entonces él tomó un grupo de personas para que le siguieran y él iba a la puerta de la ciudad. Y cada vez que venían de tal ciudad, gente con problemas, a juicio donde David, él lo tomaba, lo abrazaba, el hombre más elegante que había en el reino, hijo del rey, lo abrazaba y lo besaba. Dime, ¿cuál es tu problema? ¿De qué ciudad tú eres? Ah, yo soy de Gabaón, qué sé yo, de Samaria. Ah, yo conozco bien qué es lo que pasa con esa gente allá. Pero tú no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Quién me diera a mí como príncipe para yo resolvería todos esos problemas? Tú tienes razón. Y dice la Biblia que él se estaba robando el corazón del pueblo. Porque no le pertenecía ni lo estaba tomando por algo lícito, sino robándoselo con, como decían los políticos antes, con demagogia. Entonces, hermanos y hermanas, tengamos sumo cuidado con eso. Es un pecado perverso cuando usted, por hacerse el gracioso o por vínculo familiar, usted defiende una causa dañando la reputación de la iglesia, dañándole el carácter de un hermano a quien usted está respaldando cuando él o ella sabe que está mal delante de Dios y que los ancianos y la iglesia entera hizo lo que tenía que hacer. Tengamos sumo cuidado con eso. En segundo lugar, la iglesia que abren las puertas sin ningún criterio bíblico a creyentes migrantes, algunos prófugos, o como dicen en jurisprudencia, sui judice, con un expediente, y se van a otra iglesia, usted lo confronta, me voy, y encuentran iglesia de sobra, que le abren la puerta. Ah, se fue, sí, y está bien, bien, gracias. A veces, yo no sé Tom, pero él pidió hora a veces para que se vayan. Porque son caballos de Troya dentro de la iglesia. Hacen mucho más daño que bien. Y un hermano que no está conforme con su membresía en la iglesia, bueno, que se vaya. No está de acuerdo con los ancianos, vete. Y a veces le damos hasta la carta si es necesaria. Pero esas iglesias, a veces irresponsables, le dan la bienvenida porque todas las demás iglesias no están bien, los ancianos son un disparate. Ahora, yo he sabido de gente que se va de la iglesia y pastores responsables me han llamado. Mire, me dice esto y esto, sí. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. ¿Y usted qué opina? No, pero si ya dio testimonio, usted ahora decide. Alguien me preguntó, ¿y usted qué es cristiano? Digo, bueno, yo le voy a decir una cosa, yo tengo 37 años en el Evangelio y yo no he podido todavía saber quién a ciencia cierta es salvo. Yo no. Eso todavía para mí es algo oculto, eso lo sabe Dios. Pero hay ancianos así, responsables, que investigan, que le lleven carta de recomendación. Hay otros que no, que los ancianos son un disparate. Y eso daña la reputación de la iglesia. Tercer y último lugar, la falta de valoración de la membresía de la iglesia local. Hay hermanos que ser miembro de la iglesia
es como ser miembro, tal vez ni siquiera de un club deportivo. O tal vez, como yo, soy miembro de la Junta de Vecinos de Flor de Loto. Cada 3 meses yo pago mi cuota. La pago por adelantado, que no me malinterpreten. Para que no vayan. No me interesa que todos los meses me estén tocando la puerta para que yo le dé 200 pesos. No, yo lo pago por adelantado. Miren, en 3 meses vuelva. No lo pago el total, no hay esa cosa que se desbarate y yo pierdo dinero. Pero a mí, yo no sé, yo no conozco quién es la directiva. Y a veces me dicen algunos, conozco a uno por su apellido, después a más nadie, porque él va siempre cada 3 meses a cobrar. Y hay hermanos que son así, que la membresía es así, como soy yo, miembro de la Junta de Vecinos de Flor de Loto, que a veces hacen algo y yo estoy aquí, pero tomar en serio que el Señor dijo, donde 12 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y hay hermanos que le han agregado para bendecirlo, y yo creo que es así. Pero se aparecen cuando se aparecen, ofrendan cuando ofrendan, si es que ofrendan. Y no, eso no le importa, un comino. Algunos hasta se atreven a amenazar, no, si no tal cosa me voy. Oye, si la iglesia es un disparate para ellos. Pues mire, la palabra de Dios dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Es el pueblo de Dios aquí. Y uno puede imaginarse la dimensión y la bendición que implica usted ser parte del pueblo de Dios. En Génesis capítulo 18, Dios le anuncia a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham, pensando tal vez en Lot y su familia, dice, pero Señor, tú me perdonas por lo que voy a decir, pero quizá hay 50 justos allí. No lo perdonará por ello. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Si hay 50 justos, si yo tengo ahí 50, no voy a destruir a una sociedad perversa. No la voy a destruir. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay 50 justos. No se enoje, mi Señor, pero tal vez hay 45, faltan 5. Por 45 tampoco. 40, no la voy a destruir. 30, no. 20, no. 10, no. Ahí está el pueblo de Dios. Aunque sean 10 y usted pertenece a esos 10, bendice a toda una sociedad. Y esa sociedad no sabe que esa sociedad grande, ese pueblo perverso, no sabe que vive tranquilo por las oraciones y por el vínculo que ese grupito pequeño, esa manada pequeña, como dijo el Señor, está afectando a toda la sociedad. Y Dios decide no mandar su juicio. En la misma carta a los Corintios, en el capítulo 7, dice el apóstol Pablo, mira, si algún hermano tiene su esposa que no sea creyente, no lo abandone. Y si alguna hermana tiene esposo que no sea creyente, no lo abandone. Porque el inconverso es santificado en la mujer creyente. Y la inconversa es santificado en el hombre creyente. Y dice, y sus hijos van a salir santos. ¿Usted se imagina? Están en una posición de bendición delante de Dios, simple y llanamente por pertenecer de una manera indirecta, por así decirlo, al pueblo de Dios. Ojalá, hermanos y hermanas, que nosotros valoremos la palabra de Dios. Y si un día la iglesia de Pedro Brand está entregando a alguien, a Satanás,
que usted dé su voto, porque es para su bien y para la santidad de la iglesia. Tenemos que entender que un poco de levadura, dice el texto, leuda toda la masa. Eso no tiene mucha explicación. Nosotros tenemos otra manera de decirlo. Una manzana podrida arruina la canasta entera. Una naranja podrida arruina la canasta entera. Ojalá que el Señor nos ayude a valorar la disciplina para la honra y gloria de Dios. Padre bendito, te agradecemos tu palabra, te agradecemos tu gracia a nuestro favor, te agradecemos, Padre Santo, ese cuidado tierno y especial que tú nos brindas, y te pedimos, Señor, que nosotros solemnemente, sin ninguna presunción ni tampoco de una manera exagerada, nosotros salgamos a buscar culpables, sino, como dice tu palabra, con espíritu de mansedumbre restaurar al tal, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Te pedimos estos favores y te damos la gracia en el nombre de Jesucristo. Amén.